Bienvenidos una vez más a este su santuario preferido, donde nos sumergimos juntos en las profundidades más conmovedoras de la televisión de Turquía. Y hoy les traigo un tema que estoy segura, les tocará la fibra más sensible, esas despedidas que nos dejan con un nudo en la garganta, el corazón latiendo con fuerza y una lagrimita rebelde asomándose sin permiso. Sí, así es. Hoy vamos a explorar esas series que nos han obsequiado momentos de puro dolor, esos adioses que nos han hecho soltar verdaderos ríos de lágrimas. Prepárense para revivir esos instantes de drama puro, esos momentos de separación que nos han marcado profundamente, y para recordar esos personajes que hemos sentido como parte de nuestra propia familia, sufriendo cada uno de sus pesares. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, los invito a darle un cariñoso clic al corazoncito que parpadea aquí abajo, a suscribirse si aún no se han unido a esta comunidad de apasionados por el drama turco, y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de pasión, intriga, y por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, sin más dilación, arranquemos este viaje al corazón roto. Hoy en este recorrido por el vasto universo de las series turcas, vamos a enfocarnos en esos momentos cruciales, en esas despedidas que nos han dejado con el alma hecha trizas. Y no hablamos de cualquier adiós, no. Nos referimos a esas despedidas que se sienten como un golpe en el pecho, de esas que nos dejan con un sabor agridulce que perdura en el tiempo, de esas que nos demuestran, una y otra vez, que a veces el amor, incluso el más profundo, no es suficiente para superar las barreras que la vida nos presenta. Vamos a explorar aquellas series donde el amor llega a su límite, donde los personajes deben enfrentarse a la cruda realidad de que en ocasiones, decir adiós es la única opción, la única salida posible por más dolorosa que sea. Así que por favor, busquen sus pañuelos, ténganlos a la mano, porque esta travesía por los corazones rotos va a ser verdaderamente emotiva. Comenzaremos este viaje con una serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, en esa conexión instantánea que nos roba el aliento, pero que también nos demostró cuán cruel puede ser el destino cuando menos lo esperamos, Senkalkam, o como la conocemos en el mundo hispanohablante, llamas a mi puerta, Esta comedia romántica con toques de drama, nos presentó a la adorable Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la talentosa Hande Erçel, y al apuesto y carismático Serkan Bolat, encarnado por el galán Kerem Bürsin. La serie nos regaló momentos de pura química, esa que traspasaba la pantalla, y una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como en la vida real, la felicidad, esa utopía que todos buscamos, no dura para siempre. Después de superar obstáculos de todo tipo, y después de luchar contra el destino una y otra vez, los caminos de Eda y Serkan, dos almas gemelas destinadas a estar juntas, se bifurcan de nuevo, dejando a los espectadores con el corazón hecho pedazos, con la sensación de haber perdido algo valioso. La despedida de Eda en el aeropuerto, ese momento en el que ella toma la decisión de partir a Italia, dejando atrás a Serkan y su futuro juntos, es sin duda uno de los más desgarradores, uno de los que más nos ha hecho sufrir. Las lágrimas silenciosas de Kerem, la expresión de profunda tristeza de Hande, la música que acompaña la escena, que se clava en nuestra memoria como un puñal, todo se conjuga para crear un momento que nos hace sentir la misma pena, el mismo vacío que sienten los personajes. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Porque nos muestra sin tapujos que a veces, aunque el amor sea verdadero, aunque las almas estén conectadas de una forma casi mágica, las circunstancias externas, las decisiones difíciles, pueden obligarnos a separarnos, a tomar caminos diferentes. Y no solo una vez, sino varias veces, como le sucedió a esta icónica pareja. Y lo que hizo especial a esta serie, más allá de sus personajes entrañables, es que nos hizo enamorarnos tanto de los protagonistas, que cada una de sus despedidas se sentían como un cuchillo afilado atravesando el corazón de los fans, que sufrieron en carne propia cada una de sus separaciones. Sabían que además de la química explosiva que se veía en pantalla, Hande y Kerem también fueron pareja en la vida real. Eso añadió un toque extra de autenticidad a la historia, pero también hizo que la separación, tanto en la ficción como en la vida real, fuera aún más triste y difícil de procesar para muchos. Continuamos este recorrido por el sendero de las lágrimas, ese camino que tantas veces nos han hecho recorrer las series turcas, con otra producción que nos enseñó el verdadero significado de la pasión y el sacrificio, Karasevda o Amor Eterno . Esta serie nos sumerge en la profunda y dolorosa historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase media interpretado con una intensidad que nos traspasa por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada encarnada por la bellísima Neslihan Atagul.
Desde el inicio su amor está marcado por la desigualdad, por las diferencias sociales, y por los obstáculos que el destino parece ponerles en el camino de manera intencionada. Pero lo que hace que esta historia sea tan dolorosa, tan desgarradora, es que a pesar de amarse profundamente con una intensidad que pocas veces se ve en la pantalla, las circunstancias, los secretos y los complots los obligan a tomar decisiones que los llevan a la separación, a la distancia, a un sufrimiento que parece no tener fin. En *Karasevda*, las despedidas son una constante, un hilo conductor que marca la historia, y siempre están cargadas de un dolor que sentimos como propio. Pero hay una en particular que nos toca especialmente el corazón, que nos hace soltar una lágrima sin que podamos evitarlo, la que se produce cuando Kemal decide irse de la vida de Nihan para protegerla, para evitar que sufra las consecuencias de sus propias acciones. Ese momento en el que se despiden, con los ojos llenos de lágrimas, con la promesa de un amor eterno que parece imposible, es simplemente devastador. La intensidad con la que Burak y Neslihan interpretan a sus personajes, la banda sonora que acompaña la escena, una melodía que se clava en lo más profundo de nuestro ser, la desesperación que se siente en el aire, todo contribuye a hacer de esta despedida un momento inolvidable, una muestra perfecta de que a veces el amor verdadero, el que trasciende todo, duele de una manera inimaginable. *Karasevda* es tan relevante para nuestro tema porque nos muestra que el amor, incluso el más puro, no siempre es suficiente para superar las adversidades, para sobreponerse a las dificultades, y que a veces la mayor muestra de amor, la prueba más grande es el sacrificio de alejarse, de dejar ir a la persona que más amamos. Algo que hace muy especial a esta serie, y que la diferencia de otras del género, es su enfoque en el drama, en esa sensación de dolor constante que transmiten sus personajes sin caer en la exageración, lo que la hace aún más conmovedora, más real, más cercana. Y debo decir que la interpretación de Burak, como un protagonista lleno de dolor y sed de venganza, y la de Neslihan, como una mujer que sufre en silencio y que lucha contra un destino adverso, son simplemente magistrales, dignas de admiración y de todos los reconocimientos. Ahora vamos a hablar de una serie que nos muestra que el destino puede ser muy cruel, que a veces juega con nosotros de la peor manera, y que el amor, por mucho que lo intentemos, no es suficiente para evitar las despedidas, esas separaciones que nos dejan marcados para siempre. *Medcezir*. Esta historia, inspirada en la famosa serie estadounidense *DO*, nos presenta a Yaman Koper, interpretado por el talentoso Atay Ulusoy, un chico de barrio con un pasado difícil, que se ve envuelto en un mundo de lujos y privilegios al que no pertenece, pero al que termina adaptándose. Su historia de amor con Mira Beylice, encarnada por la bellísima Serine Sarkaya, es una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces, de pasión, de conexión profunda, pero también de grandes desafíos, de secretos, de mentiras que ponen a prueba su relación de manera constante. Aunque su amor parece invencible, un lazo fuerte que nada puede romper, la vida les pone constantemente pruebas que llevan su relación al límite, que los obligan a tomar decisiones difíciles, que les causan un sufrimiento que sentimos en carne propia. Las despedidas en *Medcezir* son recurrentes, casi un sello de identidad de la serie, y siempre están cargadas de una emotividad que nos hace soltar más de una lágrima. Pero la que más nos duele, la que más nos marcó, es cuando Yaman se ve obligado a dejar a Mira para protegerla, para evitar que sufra las consecuencias de sus propios problemas. Esa separación marcada por la incomprensión, por la tristeza, por la desesperación de no poder estar juntos es una puñalada al corazón. Ver a Atay y a Serine interpretar el dolor de esa partida, con sus miradas llenas de angustia, con sus lágrimas silenciosas, con la sensación de que algo valioso se pierde para siempre, es simplemente devastador, una experiencia que se queda grabada en nuestra memoria. La serie es tan relevante para nuestro tema porque nos muestra, sin adornos, que a veces, las decisiones que tomamos por amor, para proteger a la persona que más queremos, nos llevan a separarnos de ellas, a renunciar a nuestra propia felicidad en aras de la suya. Y lo que hace especial a *Medcezir*, y que la distingue de otras series, es la forma en que combina el drama, el romance con la crítica social, con esa mirada a las diferencias de clases, creando una narrativa que nos atrapa desde el primer capítulo, que nos mantiene en vilo en cada uno de sus episodios. Además, la química entre Atay y Serine, que traspasa la pantalla, es innegable, lo que hace que las escenas de despedida sean aún más emotivas, más reales, más cercanas a nosotros, como si estuviéramos viviendo cada una de sus experiencias. Cambiemos un poco el tono, aunque no el dolor, con otra serie que nos dejó con el corazón encogido, con esa sensación de vacío que nos acompaña después de ver una buena historia, *Askmennu*, o *Amor prohibido*.
Esta serie es un clásico indiscutible en la televisión turca, una joya que ha trascendido generaciones, y narra la historia de un amor prohibido, de una pasión destructiva, entre Biter Ziyagil, interpretada con una fuerza arrolladora por Beren Saat, y Belul Aznedar, encarnado por el carismático Kuantatltu. El drama se desarrolla en un mundo de lujos, de secretos que se esconden bajo la alfombra, donde la pasión y el engaño se entrelazan de una manera peligrosa, que nos lleva a un final trágico. Aunque la serie está llena de momentos de pasión y deseo, de encuentros clandestinos, las despedidas son una constante, una sombra que se cierne sobre la historia, y cada una de ellas es más dolorosa que la anterior, más difícil de procesar. Esa despedida final, que es casi una huida, donde Biter se da cuenta de que su amor es imposible, que su relación está condenada al fracaso, y que sus actos han causado demasiado daño a las personas que la rodean, es una de las más tristes y emotivas que he visto en una serie turca. La desesperación de Biter, su dolor, la comprensión tardía del error que ha cometido, junto con la cobardía de Belul, que huye de sus responsabilidades, hacen de este final una verdadera tragedia, una muestra de que el amor prohibido rara vez termina bien. *Askmemnu* es tan relevante para nuestro tema porque nos muestra, sin tapujos, que el amor prohibido, aunque sea intenso y apasionado, rara vez tiene un final feliz, y que las despedidas son a veces la única salida, la única manera de escapar de un laberinto de emociones, de secretos, de mentiras. Una de las cosas que hace especial a esta serie es la forma en que aborda el tema de la pasión, del adulterio, con una intensidad que rara vez se ve en televisión, con una crudeza que nos golpea, además de las actuaciones impecables de Beren y Kwan, quienes lograron darle una profundidad emocional a sus personajes, que hizo que el público empatizara, aunque fuera con los malos de la historia, los que tomaban decisiones equivocadas. Y para cerrar este recorrido por las despedidas más dolorosas, esas que nos han hecho soltar ríos de lágrimas en las series turcas, no podíamos dejar de mencionar a *Kuzgun*, o *El Cuervo*. Esta serie nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por el talentoso Bar Arduk, un hombre que regresa a su ciudad natal, después de un largo exilio, para vengarse de aquellos que le hicieron daño en el pasado, que le robaron su infancia y su felicidad. En su camino de venganza se reencuentra con Dila Bilgin, su amor de infancia, encarnada por la bellísima Burcu Biricik. Su historia de amor está llena de obstáculos, de traiciones, de secretos que salen a la luz, de peligros que los acechan de manera constante. En *Kuzgun*, las despedidas también son una constante, una prueba de fuego que los personajes deben superar una y otra vez, y cada una de ellas es un golpe directo al corazón, una puñalada que nos hace sufrir como si estuviéramos viviendo sus experiencias. Pero la más dolorosa, la que más nos marcó, es cuando Dila y Kuzgun deben separarse por los peligros que les acechan, por los enemigos que quieren destruir su amor. Ese momento en el que ambos se ven obligados a dejar atrás su amor, a renunciar a su felicidad por el bien del otro, es una muestra de lo cruel que puede ser el destino, de lo implacable que puede ser el pasado. La expresión de dolor en el rostro de Bar, la mirada de tristeza de Burcu, el silencio que acompaña su despedida, todo se conjuga para crear un momento que nos deja con el corazón encogido, con una sensación de vacío que perdura en el tiempo. *Kuzgun* es tan relevante para nuestro tema porque nos demuestra que a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos del pasado, para sobreponerse a las heridas del alma, y que las despedidas son una forma de sacrificio, un acto de valentía, para proteger a la persona que amamos. Lo que hace especial a esta serie, que la distingue de otras, es la manera en que combina el drama, la acción, con ese toque de romance, creando una narrativa que nos mantiene en vilo desde el primer capítulo, que nos hace cuestionarnos si el amor puede vencer cualquier obstáculo. Y la química entre Bar y Burcu simplemente es magia pura en pantalla, una conexión que traspasa los límites de la ficción, lo que hace que sus escenas de amor, y por supuesto, las de despedida, sean muy conmovedoras, muy reales. Y con esto, llegamos al final de este emotivo recorrido por las despedidas más desgarradoras de las series turcas, esas que nos han hecho sufrir tanto como si fueran nuestras propias experiencias. Hemos explorado historias donde el amor se enfrenta al destino, donde las circunstancias obligan a los personajes a tomar decisiones dolorosas, que cambian sus vidas para siempre. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuente de felicidad, de alegría, pero también de sufrimiento, de dolor, de un vacío que parece imposible de llenar. Y hemos aprendido una vez más que a veces decir adiós es la única opción, por más doloroso que sea, que a veces es necesario soltar para poder seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el corazón roto, que hayan revivido esos momentos de dolor que nos marcaron y que hayan compartido conmigo sus emociones.
Me gustaría saber cuál de estas series y cuál de estas despedidas los ha marcado más, cuál los ha hecho soltar más lágrimas. Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones, que este espacio es nuestro, un lugar donde compartir nuestras pasiones por las series turcas. Y ya saben, antes de irnos los invito a que si les gustó este vídeo, le den un like, que nos ayuden a llegar a más personas que, como nosotros, aman el drama turco, que lo compartan con todos sus amigos que también son adictos a estas historias, y si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para explorar, disfrutar y emocionarse con las mejores producciones de Turquía. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta travesía por el dolor y la pasión. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones turcos.